somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa, No Somos Mayores. Como siempre, darles las gracias por estar ahí con nosotros una semana más. Disculpen por la voz que tiene uno, pero al final los carnavales hacen estragos y menos mal que ya terminaron, porque uno ya estaba que no aguantaba más. Buenas noches, Ina. Muy buenas noches. ¿Qué tal ¿Qué tal? Encantada. ¿Qué tal la semana? Pues bien, bien. Yo siempre digo bien. Sí, siempre con proyectos y haciendo cositas. Con los carnavales, ¿qué tal? Los carnavales terminaron bien. Bien, muy bien. Terminaron bien. Me alegro mucho. El maestro, buenas noches, Paco, ¿qué tal? Nada, yo una semana tranquilo, me lo he pasado leyendo y oyendo música. Bien, sí. Y de carnaval, tú sabes que yo no soy Sí, de carnaval. Total, sí. Tu carnaval ya pasó, ¿no? Ya pasó. Ya pasó. ¿A quién nos trae esta noche, Paco? Mira, vamos a tener aquí a Alejandro Ramos. Ajá. Alejandro Ramos es un músico autodidacta, pero que tiene mucho más que la simple frase de es un músico, porque ha sido también promotor, creador, investigador en todo el mundo de música, música popular, vamos a decir, que corresponde a las Islas a Gran Canaria, a las Islas Canarias, donde tenemos una cantidad de desconocidos que han incluso triunfado en el exterior, y aquí no sabemos nada de ellos. Él nos va a hablar un poco de todo esto. Muy bien. Pues ya saben, hacemos un pequeñito alto en el camino, pero nada, ni se muevan del sofá, que enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Pues como siempre, después de este pequeño alto, estamos con el invitado de esta noche, con Alejandro Ramos. Alejandro, primero, gracias por estar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Perdona el atraco este que siempre cometemos con todos los invitados. Como ya nos comentó Paco, la presentación tuya, eres músico, musicólogo, productor, de todo, tuviste que montar un sello discográfico, la verdad es que escritor de música. He jugado un montón de papeles dentro del mundo de la música en Canarias. Escritor de música, que la gente no se piensa que uno es escritor de música cuando hace tus canciones, evidentemente, ¿no? Pero cuando yo me refiero a escritor de música es que has escrito 4 libros sobre la música. Sí. ¿No?
Concretamente en Canarias. Sí, sobre la música hecha en Canarias, sí. La verdad es que, desgraciadamente, dentro del abanico cultural que hay en Canarias, la música moderna siempre ha sido un poquito como el patito feo. Y desde hace mucho tiempo llevo vinculado a al mundo de la música, tanto como comentabas como productor, realizador de vídeos. Y me animé a escribir trabajos sobre la discografía canaria del siglo XX, del siglo XXI, el del videoclip en Canarias y la biografía de los canarios. Y la verdad es que me lo tomé como muy a pecho, en el sentido de que veía que nadie hacía nada por descubrir la cantidad de discos y el amplísimo patrimonio musical que tenemos en las islas, y me parecía una labor interesante por hacer, y la verdad es que me ha dado bastante... Y de grupos, ¿no? Sí, de grupos musicales locales que han tenido una proyección internacional y que aquí no se tiene ni idea de ellos. Sí, que fuiste un poco pionero en esto, ¿no? No había nada de bibliografía, muy poco. Había una serie de trabajos hechos por Benjamín Domínguez. Benjamín Domínguez es músico también de la época cuando empezó todo, en los 60. Escribió un trabajo sobre el rock en las primeras bandas de rock de los 60. Antonio Reyes en Tenerife hizo más o menos lo mismo, pero faltaba vertebrar de alguna manera todo el movimiento musical, ¿no? Y de la manera que yo veía de vertebrar, después de haber hecho un par de documentales sobre el rock en Canarias, era articulándolo con la discografía canaria, descubrir toda esa discografía. Tengo una anécdota de una amiga de Lanzarote que le decía, no, estoy en 2010, cuando estaba con el trabajo ese, estoy escribiendo un trabajo sobre la discografía canaria del siglo XX, y me decía, pues si habrá 9 o 10 discos, pero 9 o 10 discos no, hay más de 700 discos del 62 al 99 de música hecha en las islas, ¿no? Que es desconocida, y de alguna manera pues estos libros ayudan a conocerla, y los libros vienen encima con un CD con 100 canciones en formato MP3, con muchas de las canciones, para que, aparte de ver las portadas de los discos, fotos de los discos, dónde se grabaron esos discos, las primeras compañías discográficas que se hicieron. Es como una ventana. Digo que es como una ventana también, una ventana de esperanza para otros grupos ahora. Claro. Grupos que hayan caído un poco en el pesimismo. Oye, mira, pues no, hay esta posibilidad. En Canarias eso es durísimo. Y sobre todo es una manera de decirle a nuestra gente joven, de injertarle un poquito de ilusión, ¿no? Claro, que hay de posibilidad. Decirle, oye, aunque tú no te hayas enterado, hay un montón de cosas detrás de estas personas mayores, que parece que nuestros padres... ellos fueron los primeros que vivieron el movimiento rock en Canarias, porque fueron los primeros que iban al Flamingo, a los primeros locales donde se empezaban a escuchar las primeras, y donde se empezaban a ver las primeras guitarras eléctricas y todo esto, ¿no? Y esto me imagino que no habrás tenido mucha ayuda oficial, vamos a decir. Como yo soy una persona muy ingenua y muy ilusa, cuando estaba con el de la discografía canaria del siglo XX, y era un trabajo tan abierto y tan vinculado a cada una de las islas, evidentemente, porque en todas las islas ha habido música, intenté que cada cabildo aportara 1.000 euros, porque el proyecto salía entre los 7.000 y los 10.000 euros. Intenté que cada cabildo pusiera 1.000 euros para que esto saliera, y sobre todo para que los trabajos salieran más baratos, ¿no? Los libros salen a 20 euros, y si hubieran hecho esa aportación, el libro hubiera costado 10 euros, hubiera sido mucho más accesible. Ningún cabildo puso un duro, ninguna institución puso un duro, cosa que me hizo bajar al suelo, ¿no? Porque uno siempre piensa de golpe, porque piensa que, claro, habiendo tanto vacío y haciendo este trabajo de investigación, pues pensé que iba a haber un cierto interés. No hubo ningún interés, desgraciadamente. Es que, mira, hay una cosa significativa. Con la música y con otros sectores de la cultura. Paco, Ina, ellos lo sufren en sus carnes, porque ellos son artistas los dos. Ina escribe, dramatiza poesías, Paco pues pinta, bueno, esculpe, escribe, un montón de cosas. Cantautores, en la época que salieron los cantautores, como Luis Llach, todos esos cantautores salieron en Cataluña. Aquí había tantos, yo no voy a decir mejores, ¿vale? Porque la música es un poco, pero igual de buenos que había en Cataluña. Claro. Y sin embargo, de aquí murieron, no se sabe. Los canarios miramos mucho para afuera. Sí. Compramos más lo de fuera porque parece que queremos presumir de que tenemos, cuando realmente lo que tenemos que hacer es entre nosotros apoyarnos, ¿no? Hablando de lo que hablabas tú, en aquella época, imagínate, estaba Taburiente, Taller Canario, había un montón de grupos.
Y lo más importante de todo, que la gente no sabe, es que hay una especie de referente erróneo dentro de la música moderna, es que la gente cree que la música moderna empezó a partir de la movida, a partir de los 80, y no sabe que de ahí para atrás hubo cantidad de historias, ¿no? Y sobre todo que un grupo canario llamado Los Canarios fuimos los más importantes, los primeros de la lista en los 60 y en los 70, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y que ese fue el último libro que tú has escrito, ¿no? Que está dedicado a los canarios. Exactamente, es la biografía de los canarios, y conté con el apoyo a nivel de todos los músicos, porque los músicos notaban de alguna manera que la cultura canaria tenía una deuda con ellos. ¿Cómo un grupo tan importante como los Canarios no se ha escrito nada de ellos? Ni aquí ni en la península. ¿Cómo? Y la verdad es que todos, tanto el productor Alain Milot, el productor francés, el productor también de Los Bravos, todos los músicos estaban abiertos al tema por eso, porque notaban que la cultura en España les tenía una deuda con ellos. Y yo la verdad es que me di un gustazo tremendo pudiendo escucharles y pudiendo articular toda la historia de una banda canaria que fue la primera que estuvo en Estados Unidos, que importó a España y a Europa lo que es la música soul, la música, el rhythm and blues. De alguna manera ellos fueron los que... De lo que se mamó luego el resto de los Efectivamente. Antes un grupo de metales era algo impensable. Cuando empezó el pop, los Beatles, tal, ellos fueron los que trajeron esa influencia de la música negra, de James Brown, Louis Armstrong, Otis Redding, y eso son cosas que no se conocen y se deberían conocer, porque es tan importante lo que hicieron ellos como lo que hizo César Manrique, lo que han hecho otros grandes artistas de la... Es que es cultura. Claro. Pepe Damaso, como la cultura que... Sí. Para la gente que nos ve, para las personas que nos ven, hace 30 años dejas tu trabajo y decides que quieres dedicarte a la música. Me imagino que sacrificando primero a tus padres, a tu familia, después a tu mujer, después a tu familia, después a tu familia, y seguirás sacrificando a tu familia, ¿no? Mira, yo espero que tarde o temprano las cosas entren en un orden, aunque vivimos en un mundo tan desordenado que es demasiado ambicioso eso. Pero sí es verdad que ha sido una labor... no difícil, gratificante por otro lado, pero muy laboriosa porque es lo que dices tú, dejas de un lado para tus trabajos de investigación, dejas mucho tiempo para que tendrías que tener para la familia, para dedicarlo ¿Y cómo se vive de la música? Malamente. Aparte de eso. Malamente. Hombre, tú ten en cuenta que yo soy una persona que llevo desde hace más o menos 30 años intentando vivir de esto, y soy una persona relativamente conocida dentro del mundo de la música, y cuando Alejandro Ramos va a sacar un producto ahí surge cierto interés. Desgraciadamente debería haber muchos más programas como este donde se hablara de cultura. Tenemos una televisión autonómica que dice que es la nuestra, pero la mía no es, porque no habla nada de lo que me interese. Tiene unos programas que son más avergonzantes que culturales, ¿no? Y la verdad es que si entre nosotros, si nuestras emisoras de radio, nuestras cadenas de televisión no potencian y animan a la gente a que la cultura es un vehículo desde el cual se puede vivir, mal lo llevamos. Yo la verdad es que como me he movido en muchos terrenos, no solamente como escritor de libros sino también como realizador de vídeos, como músico, siempre cuando no hay una cosa hay de la otra, siempre he estado en la línea entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, antes de que mi mujer me eche una patada de casa. Porque antes además nos contabas que cuando tú empezaste hiciste el primer sello discográfico, que lo montaste todavía trabajando y todavía les pedías en tu empresa anticipos a tu jefe, o sea, que el sueldo seguramente de 2 o 3 meses ya te lo habías cogido para poder producir discos para grupos. Efectivamente. Esa era la mecánica que utilizaba yo, pedir anticipos a mi jefe para ir
cubriendo los gastos de las ediciones. Tenía un buen jefe. Claro. Por lo menos confiaba en mí. Confiaba en ti, por lo menos. Yo lo que sí hacía era cumplir en mi trabajo de la manera como para poder permitirme pedir una ¿Y qué trabajabas? ¿De contable o...? Sí, era administrativo y luego pasé a llevar contabilidad de un grupo de empresas. Hasta que dijiste, efectivamente, la música es lo que venía. Tú eres autodidacta, ¿no? Sí. O sea, no has estudiado música y tal, no. Pero bueno, o sea, eres autodidacta en todas las fases que de la música, o sea, sí. desde el primer sello discográfico a productor, a realizador, me imagino, a hacer los videoclips de director, de todo, ¿no? Sí, entonces, sí. La verdad es que ha sido poniéndole mucha ilusión y integrándome, imagínate, en Canarias a finales de los 80, productoras audiovisuales, ahora hay un montón de productoras audiovisuales, hay un montón de cadenas de televisión, ¿no? Pero productoras audiovisuales habían 2, 3 como mucho. Y luego estaba el Centro Insular de Cultura, que el Centro Insular de Cultura era donde de alguna manera había una confluencia de información cultural. Yo me acuerdo que el primer videoclip que hice fue el de Tercera República, de la canción Guernica Arde, de uno de los primeros discos que produje yo, que se llamaba El Cuarto de los Huéspedes, y lo hice como no sabía cómo se hacía un vídeo, porque había muy poca información, incluso en FP todavía no habían medios como los hay ahora. Lo hice con 2 vídeos VHS. Tenía una cámara, iba pasando de uno a otro en plan chapuza, pero chapuza de tal manera que coincidí, que conseguí que en el Festival de Vídeo de Vitoria ser seleccionado para ser seleccionado para el Festival de Vídeo, y de alguna manera el Centro Insular de Cultura se enteró que había un canario haciendo vídeos musicales, cuando en aquella época el mundo era ser... Me llamaron, oye, que nos hemos enterado que acabas de hacer un vídeo y que eres finalista y tal, y decirle que tenemos una serie de medios muy limitados, cuando todavía el Betacam no funcionaba, sino era Umatic alta banda. Imagínense, estamos remontándonos a la prehistoria del vídeo, ¿no? Y ellos tenían un pequeño equipo y empecé a utilizar los equipos de ellos y empecé a meterme más. Pero bueno, que la vocación compensa esos sacrificios, claro, el hacer lo que te gusta. Tú ten en cuenta que hacer un vídeo musical en el 87, en el 88, la gente decía, ¿quién es? ¿Cómo? Claro, ¿cuándo? ¿Dónde? Claro. Un vídeo musical en Canarias, cuando no había ni productoras de vídeo, o sea, era una cosa tremenda. Cuando empecé a evolucionar, yo tuve ya mi primer equipo, mi primera edición, Umatic alta banda, que no hacía nada, era una edición al corte, no había ni efectos ni nada, y cada magnetoscopio costaba 1.000.000 de pesetas. Hoy en día, con lo que tiene un ordenador, en los 80 costaría 200 millones de pesetas, porque el croma, la cámara, los efectos, los tales, los cuales, y necesitarías una habitación de montón, porque... Este es el último disco, el último CD que has sacado, ¿no? Sí. Se llama Ejercicios Espirituales. Sí. Me imagino que no será que te has tenido que retirar para nada, sino que será algo muy íntimo, ¿no? Que llevas un montón de años. Yo es que hace 20 años, en el 94, vi que tenía mi vena de compositor y monté con mi hermano Carlos un grupo que se llamó Hermanitas. Fuimos la banda sonora de la película Fotos, que en el 96 fue premiada en el Festival de Cine de Sitges. Hicimos 2 discos y al ver, tocamos en la península unas cuantas veces, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Oviedo, pero vimos que aquello no era lo suficientemente rentable. Además, yo en aquella época ya era padre, ya tenía un hijo. Y claro, y te tenías que centrar un poco en las castañas. Después de 20 años, durante todo ese tiempo, la gente ha echado de menos de alguna manera a Hermanitas, al grupo, ¿no? Y me ha dicho, Alejandro, te llevas dedicando a un montón de cosas, pero el grupo tuyo, ¿cuándo vas a seguir componiendo? Y dije, pues bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y compuse este disco de que está centrado en canciones mías en solitario. Y en vez, como este disco lo he hecho yo solo y no quería llamarlo como Alejandro Ramos, pues me he puesto como nombre Super Alejandrito. Y Ejercicios Espirituales es por eso, porque es realmente mi vocación. Yo realmente me siento compositor.
Habrá más, me imagino, ¿no? Habrá más, sí, Habrá por más. supuesto. Eso esperamos. Eso es algo que uno se le puede quitar. Cuando uno es artista, cuando uno es creador, Hay que lo no pare. puede dejar de crear de la noche a la mañana, decir, ¡pum! No. Cortamos. No. La creación está ahí siempre. Pues Alejandro, hemos llegado al final de la entrevista. Espero que la hayas pasado bien. Sí, se me ha hecho cortita, ¿no? Sí, Y a nosotros cortísimo. también. Y seguro que la gente la ha disfrutado en casa. Y bueno, se nos quedan un montón de cosas por preguntarte, pero como siempre decimos, es la excusa perfecta para invitarte otro día que estés aquí con nosotros. Cuando quieran. Vale, y que nos hables un poquito más de música, de tus libros, de cómo va todo. Perfecto. Y todo. Muchas gracias. Roberto. Gracias a ustedes. Muy bien. Y a todos ustedes saben que hacemos un pequeñito alto en el camino y nada, enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues realmente meritorio lo de Alejandro Ramos, porque siendo autodidacta, hacer todo lo que ha hecho, aparte de ser cantante y creador de sus propias canciones. Espero que algún día podamos escucharle aquí, y yo lo he escuchado en directo y me encanta. Y ahora pues nos vamos a otra cosa, Paco. Sí, nos vamos al capítulo En tu mente. Ah, ok. Mira que ya tenemos ahí a Paco Javier, Monte de Oca, Patas de Oca, le llamaba yo antes de broma, Monte de Oca, y que nos va a hablar del carnaval. Del carnaval. Nos Bueno, vamos todavía. reciente. Venga. Hola, buenas noches a todos los telespectadores de esta televisión, del programa No Somos Mayores, y hoy vamos a hablar, aunque sea con cierto retraso, del carnaval. Todavía quedan restos, todavía hay gente, como se dice, que les queda y la marcha, ¿no?, carnavalera, y yo creo que es interesante hacer algunos apuntes respecto a lo que significa el carnaval y lo que ha significado. Acuérdense ustedes de aquella famosa frase, ¿me conoces, mascarita? Y ya vienen los carnavales por la punta de isleta, el que no tenga pañuelo que se ponga una pañoleta, más o menos, ¿no? Eso fue una época en la que el carnaval era una transgresión civil y religiosa que, como ustedes saben, todo el mundo sabe, fue durante muchos años prohibidos los carnavales por la dictadura, por el franquismo y por la moral retrógrada de la Iglesia católica, ¿no? Sin embargo, históricamente todos los que somos mayores y no somos tan mayores recuerdan que el carnaval siguió existiendo en nuestras latitudes, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que en algunos momentos se tapó con el eufemismo de las fiestas de invierno. Pero ese "no me conoces, mascarita" tenía un significado antropológico y psicológico muy importante, y que es, en cierto modo, lo que sociológicamente hablando, psicológicamente hablando y hasta antropológicamente hablando, y perdonen por los diferentes términos, significa el carnaval, que es una representación de lo que somos y sobre todo de lo que queremos ser. La gente se disfraza, y hoy día evidentemente ya es una cosa casi general, que está en todas las calles, en todas las fiestas, porque en cierto modo quiere representar una forma de ser, una personalidad enmascarada. No podemos olvidar que máscara significa justamente personalidad.
En sus orígenes, como todo el mundo sabe, el carnaval coincidía en la época griega con las fiestas saturnales, con las fiestas bacanales, en las que sacaban en procesión a un dios y se dedicaban pues a todo tipo de orgías y de bacanales y de bebidas y de contactos. Pero en todo caso también se disfrazaban, claro está, con esa careta que en los teatros griegos y romanos significaba personalidad. Y la personalidad apunta principalmente a estar con los otros. O sea, no se puede hablar de personalidad sin hacer referencia a que somos personas porque nos relacionamos, porque pertenecemos a una comunidad. Y en este contexto, claramente, el carnaval tiene también un sentido de socialización, de calle, de estar con los otros, de estar con los demás. Se está con los demás trabajando, se está con los demás en familia, se está con los demás divirtiéndose. Y también se está con los demás representando un papel que nunca, como ahora en las épocas carnavaleras, se representa mejor, que es el querer ser o representar o intentar dar a conocer a los otros una personalidad, una forma de ser que muchas veces muchas personas llevan en su inconsciente o en su subconsciente. No podemos olvidar que, por ejemplo, en la época en la que, porque ahora no, ahora está la famosa fiesta pública mundialmente famosa que es la drag queen, pero en su época el carnaval era en cierto modo el paraíso de los gays, de las personas, de aquellas personas que normalmente y que legítimamente tienen una forma de ser sexual y que les estaba vedada, les estaba prohibida por la comunidad y por la sociedad representar diariamente. Y entonces aprovechaban justamente estas fiestas para dar rienda suelta a su imaginación, a sus trajes, a su forma de comportarse, a su forma de relacionarse, a su forma en definitiva de vivir. En este sentido, el carnaval tiene históricamente un gran significado y de la prohibición se ha pasado a la normalización, de lo cual nosotros nos agradamos mucho y toda la sociedad en general. Buenas noches y seguiremos con este programa hablando de otras cuestiones que puedan interesar a los telespectadores. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Pues como siempre, la verdad que Paco Javier, un montón de acertado en todas las opiniones y en los comentarios que hace, porque sí es cierto que, bueno, inconscientemente yo imagino que la gente vuelca un poquito su personalidad, sus frustraciones, muchas cosas. Sí, su personalidad oculta, lo que le gustaría haber sido y no pudieron ser. Sí. Pues sí, también. ¿Y ahora qué vamos a ver, Paco? ¿Dónde nos pues mira, nos vamos al capítulo de nuestra poesía. Con Ina. Me gusta ese capítulo. Sí, a ver, cuéntanos un poco. Hoy les voy a compartir un poema que se llama Añoranza, en el que hay una constante en mi poesía que es el mar. El mar. Vamos a escucharlo. Mi añoranza del mar es tanta que me voy a consolar al río, a ponerle sal y brisa marinera para de alguna manera recordarlo vivo, sentir que sus olas me revuelven y su contemplación azul mi espíritu serena. Voy a bordarle gaviotas verdaderas de las que nunca se alejan tierra adentro. Voy a pintar
en mis mejillas su alborozo, a que enrede mi pelo, su salitre imaginado, y la silueta de mi isla me encarcele. Respiremos a fondo. Venimos de un momento agradable con la voz de Ina, Muchas con gracias. el poema de Isna Muchas gracias. y con esa pasión que pone siempre en todo Muy bonito, muy bonito. y esa añoranza que tiene permanente del mar. Sí, en este Creo caso era la que- añoranza de mi hermano, pero yo la trasladé. Claro, Sí. aparte, el mar está con frecuencia también presente en tu Sí, vida. sí, 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 sí. Muy presente. ¿Y ahora dónde nos llevas, maestro? Mira, nos vamos a la agenda cultural, a la agenda cultural en el recuerdo. Ajá. Y vamos a ver una exposición de pintura del pintor Rubén Darío, que se hizo en el mes de junio en el 2005. Y vamos a ver lo que nos presenta. Esta exposición se hizo en el SICA. El Sica. Mejor es verla, es una, Ok. Sí. y luego ya dar una opinión Ok. general. Han transcurrido 25 años desde la última exposición de Rubén Darío Velázquez en Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión, la Sala del SICA le brinda la ocasión de mostrar su nuevo trabajo. Son cuadros pintados sobre los años 80. Corresponden mayoritariamente a una técnica que su autor ha dado en denominar como volúmenes. Estas obras están impregnadas de un cierto surrealismo y un recurrente realismo, aunque a su autor lo que más le importa es el hecho plástico. Hasta el próximo 3 de junio se podrá disfrutar de esta muestra, como decíamos, en la Sala de Arte del SICA.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues hace 11 años me la perdí, pero hoy la he recuperado. Preciosa exposición de Rubén Darío Velázquez. Que no es el poeta y que no es el pintor. Exacto. O sea que también son casualidades. Ha combinado unos nombres ahí muy famosos, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora dónde lo llevas, Paco? Mira, nos vamos a ir a Canciones en el Recuerdo. Muy bien. Canciones en el Recuerdo. Vamos a escuchar una canción que se llama Qué tiempo feliz, que fue muy popular. Qué tiempo tan feliz, sí. Una canción de 1968, surgida en plena Revolución Francesa, de la época hippie, y que la cantaba Mary Hawkins. Pues vamos entonces a escucharla y a verla, ¿vale? Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose, for we were young and sure to have our way. Da 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 Just tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw strange reflections. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose. We'd fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Da 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 Through the door there came familiar laughter. I saw your face and heard you call my name.
seguro que cuando han escuchado la canción, nada, el primer compás les ha recordado mucho la canción. La verdad es que se hicieron un montón de versiones de esta canción. Sí. La cantó una canción para mujer y la cantaron un montón, pero yo creo que esta es una de las versiones que hicieron. Más bonita. Sí, sí, y la que más triunfó, triunfó. Y ahora, Mago, ¿dónde nos llevas? ¿Qué vamos a ver? Mira, nos vamos a nuestro mundo, Okay. con Antonio Raluy, su palabra fácil, su verbo incisivo, Ajá. que nos va a hablar de pensamiento positivo. Pensamiento positivo. Uy, qué bien. Cosa que nos hace falta a muchísima gente. Sí, a todos, a todos. Vamos a verlo entonces. A ver lo que nos cuenta. Saludos cordiales, amigos y colegas por la edad de los Somos Mayores. Este programa de TAC, que de manera específica hablamos casi siempre de la edad en la que nos movemos y consecuentemente las circunstancias que nos circundan. Alguna vez he dicho que cuando ya se tiene un itinerario existencial con todas las circunstancias y los hechos que lo han complementado, pues hay que recurrir al pensamiento positivo, porque si no, no nos levantaríamos de la cama ni afrontaríamos el día a día. Si a eso le añadimos que estamos en un momento, y ahora me refiero de manera concreta a nuestra patria, a España, un momento convulso, un momento de mucho cambio, de mucha innovación, de mucha lucha social y sociopolítica sobre todo, pues no es difícil que cunda el desánimo y el desánimo nos puede llevar incluso a alguna depresión, ¿no? Por eso hay que valorar lo que tenemos de positivo, ¿no? Yo insisto mucho en esto porque para mí es una constante en mis preocupaciones y pienso que para muchos telespectadores el equilibrio personal. Porque claro, hay que echar un vistazo alrededor de donde nos movemos para darnos cuenta de la neurosis esta galopante que estamos viviendo, por no decir, como he dicho en otras ocasiones, esta esquizofrenia colectiva, ¿no? Tenemos que saborear, pues eso, como dijo algún filósofo, los pequeños grandes placeres, porque todos no tenemos lo que todos queremos y la cosa está repartida en lo material, en lo intelectual, en lo espiritual, si quieren, y con esas cartas son con las que hay que jugar. Ya les digo, a los de mi edad y similares, apliquemos el pensamiento positivo, vivamos con el mayor grado de equilibrio posible el tiempo que los dioses han dispuesto que nos toque vivir en esta dimensión, porque ya saben ustedes que hay otras teorías filosóficas y cognitivas que hablan de otras dimensiones. Bueno, alegrarnos con las pequeñas cosas quiere decir, pues, desde la flor que todos los años florece y nos permite que nos deleitemos con sus colores y con sus olores, el pájaro que nos ilustra y nos ameniza con su canto. Hombre, yo no soy un fumador así innato, y tampoco quiero enfrentarme con los que se oponen al tabaquismo, pero miren, fumarse un cigarrito o así de vez en cuando, sin convertir la cosa en una adicción, pues tampoco es malo, ¿no? Hay quien tiene 90 años y ha fumado toda su vida y ahí está
sentado tan campante, así que todo con dosis y con prudencia, pues ayuda a vivir y a alegrar un poco el día a día. Bueno, pues yo secundo esta idea de no caer en depresión, aunque estemos pasando por unos momentos tan difíciles, incluso no a nivel general, sino muchos de nosotros a nivel personal, por temas laborales y demás, ¿verdad? Hombre, es una situación actualmente que tenemos que es universal, no solamente española, es universal. Claro que aquí pues se nota mucho más porque la economía es diferente y tenemos que hacer un esfuerzo de ser positivos, no decir no se puede hacer nada, todo el mundo roba, salir de ese circuito. Lo que pasa es que es difícil. Es bastante difícil. Es difícil no perder la fe. Con la información que tenemos día a día. Clave, o sea, no perder la fe. La fe, cuando uno dice eso, la gente piensa que uno habla de la religión. No, no tiene que ver nada. Exactamente, y tú lo has dicho, o sea, la fe no es la religión, sino en el género humano. Pues más o menos, casi, en la gente, en la todo, clase política. La fe en que uno puede salir del agujero, en que va a mejorar. Claro, dejar un poco abierto a esa posibilidad de sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Visualizar cosas buenas. Sí. A ver si se cumple alguna. Por lo menos hay que intentarlo. Sí. Por lo menos hay que intentarlo. Pues amigos, ya hemos terminado, pues, esta semanita, bueno. La verdad que se me ha ido, pero en un pispás se me ha ido el programa de esta semana. También a mí, volando. Pues nada, nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos veremos. Ok. Y a todos ustedes ya saben, gracias por estar ahí, gracias por hacer posible este programa y los espero la semana que viene. Y como casi siempre les digo, ya saben, no me falten, que paso lista. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.